Hola, buenos días. Vamos a empezar con nuestra plática de cada mes que tenemos y en este caso vamos a hablar de la psicoterapia a distancia, ¿no? Muchos la han llamado psicoterapia virtual o terapia virtual y no es virtual porque es una terapia real, solamente es a distancia, ¿no? Y ahí entonces nosotros empezamos con esta distinción. Se ha puesto muy de moda, todo el mundo está trabajando, o por lo menos yo creo que, no sé, no tengo estadísticas, pero yo pienso que de un 90%, de un 100% de gente que se dedica a dar terapia, yo creo que un 90% ya también está trabajando a distancia, no virtual, a distancia. Y y pues yo quisiera señalar o empezar con 1985. En 1985 resulta que hay un temblor, sí fue en el 85, hay un temblor muy fuerte aquí en México, un sismo, y en ese momento la Cruz Roja abre unas líneas de apoyo y empiezan a llegar gente que les empiezan a decir, bueno, es que hay heridos aquí, yo estoy herido, y de repente la línea que servía como para estar recibiendo información de las personas que estaban heridas o que sabían que había personas heridas en tales lugares, resulta que empezó a mutar, empezó a cambiar y empezaron a llamar. Pasado unos 2, 3 meses, empezaron a llamar y empezaron a decir que no, que realmente estaban llamando porque se sentían muy mal y los de la Cruz Roja decían, ¿qué tiene? Díganos usted, está lastimado, le pasó algo. Y decían, no, me siento muy mal, no puedo respirar. Y empiezan a llegar una serie de síntomas que ya son más hacia lo psicológico y no hacia lo físico. Y en ese momento la Cruz Roja se da cuenta de que se está utilizando esta línea que ellos abrieron ya de otra forma, ya de una forma donde las personas estaban reportando síntomas psicológicos. Así que deciden hacer una línea en aquel momento, que estaba destinada justamente al aspecto psicológico. Y de ahí se empezó a hacer un encuadre y se empezó a hacer una forma para trabajar y creo que es una de las primeras líneas, no me atrevo a decir que es la primera, pero es una de las primeras líneas en donde ya se trabaja el aspecto psicológico y que se le da un encuadre, se le dan unas reglas, se le da una forma de trabajar, se le da una capacitación a las personas que empezaron a trabajar de esa manera y de ahí empieza justamente a surgir la línea que duró durante varias décadas. Esto quiere decir que nosotros estamos hablando que a partir de esa fecha, 1985, pues estamos recibiendo o estamos trabajando o hay gente que está capacitada para poder trabajar a distancia. En aquel momento era con teléfono y yo tengo el gusto de haber pertenecido ahí y estuve por 10 años ahí en este tipo de trabajo. Posteriormente, la línea no se le dio el suficiente apoyo y bueno, actualmente después de esto hubo otras líneas que está la del doctor Simi, está también las de distintos gobiernos de cada estado, están también la de la UNAM, o sea, ya hay muchas otras líneas que están funcionando así. ¿Cuál era la diferencia? Digo, en Estados Unidos la terapia o el apoyo, no es terapia, el apoyo psicológico o el apoyo emocional, mejor dicho, ya se daba antes de que hubiera en México, pero la diferencia entre el apoyo emocional o el apoyo psicológico que se daba en México y que se daba en Estados Unidos es que allá son voluntarios que entran a líneas y que sin ninguna capacitación específica, o alguna área como ser psicólogos, apoyaban a estas personas. En este caso, en México, sí se pidió y se hizo un filtro, un tamiz, en donde las personas que pudieran estar en estas líneas tenían que pertenecer a la carrera de psicología,
tenían que pertenecer después abrieron un poquito más en sociología, después volvieron a cerrar al área de psicología para que de esta manera tuvieran los conocimientos, a diferencia de la línea de Estados Unidos. No puedo hablar más de otras líneas de otros países, seguramente sí lo habrá, pero yo no tengo ese conocimiento, así que me quedo con estas dos. De ahí es que fueron capacitados, se hizo todo el protocolo y muchos de los que trabajaban en esa primera línea de la Cruz Roja pudieron entrar a otras áreas de otras líneas porque quedaban bastante bien capacitados, ¿no? Otros ya siguieron creciendo y bueno. Posteriormente, esto va mutando o se va cambiando y hay personas que se dedican evidentemente a la clínica. Yo me doy cuenta que en la actualidad cada vez son más rigurosos la forma en cómo las personas van a pedir ayuda o apoyo, que ya están pidiendo, por ejemplo, que se tenga la cédula y la especialidad o la maestría, que eso es lo normal o lo esperado o lo que se debería hacer, ¿no? Que se debería hacer. Y que de esta manera, otros todavía están diciendo, bueno, sí, y tú te supervisas y tú te analizas, porque eso es lo que nosotros como especialistas deberíamos estar haciendo, ¿no? O por lo menos que en algún tiempo sí lo hayamos hecho y luego se puede hacer lo que es el reanálisis y cuando tenemos problemas para un caso, siempre ir a la supervisión. Entonces, estoy haciendo como estos antecedentes. Llego al año de la pandemia, que empieza por ahí del 2020, de 2020, y el trabajo en cómo se presentó, que era una idea que estaban dando de que esto iba a ser cuestión de meses y que entonces íbamos a salir adelante y la vida iba a continuar, hizo que muchas personas dijeran, vamos a aguantar un ratito y después vamos a seguir nuestras vidas normales, como cuando uno tiene un catarro y entonces se queda en casa unos días y después sale a la vida normal y está tranquilo. Pero como esto se fue alargando, resulta que empezaron a desatarse muchos síntomas. Estuvo desde ansiedad, estuvo también porque hubo bastantes muertes, bastantes pérdidas y entonces hubo depresión, hubo nerviosismo y todas las patologías que nosotros teníamos, porque los seres humanos siempre tenemos algo, se potencializaron y empezaron a salir muchísimo más a flote. Entonces, Elena y yo tenemos el gusto de pertenecer a una sociedad, que es la Sociedad Psicoanalítica de México, que en aquel momento se ofreció también de manera voluntaria a trabajar a distancia, no virtual, a distancia, con personas que tuvieran estas problemáticas. Y fue una temporada en donde pues estuvimos más que saturados, o sea, fue muchísimo. Entonces, de ahí también es que todos los demás empezaron a buscar otras áreas, las personas que estaban buscando arreglar todos estos síntomas que estaban teniendo, empezaron a buscar también a los psicólogos, como no podíamos nosotros estar fuera ni estar recibiendo personas, se popularizó, por llamarlo de alguna forma, también el trabajo a distancia. Y actualmente muchos, yo creo, vuelvo a decir, yo me atrevo a decir que casi el 90% de los que somos psicólogos clínicos, yo creo que tenemos por lo menos una persona, un paciente que se trabaja a distancia. Antes de esto, yo menciono, también nosotros hemos tenido pacientes de otros países o en otros países que se da porque a veces están aquí en México y por cambios de ciertas situaciones de vida terminan en otros países y deciden continuar las sesiones a distancia o personas que trabajan de manera pues un poco diferente como pilotos o como azafatas o que tienen que estarse cambiando, también es otra forma de continuar sus tratamientos a distancia. Entonces, con esto estoy queriendo dar una pequeña introducción de cómo realmente esto no es algo que sea nuevo, se ha dado desde hace mucho tiempo y está bastante bien formalizado, pero hay muchos que están empezando
a trabajar con esta técnica o de esta manera, más bien de esta manera, y habría que decir cuáles son los retos y cuáles son las características a lo mejor especiales con las cuales habría que trabajar. En este momento, hasta aquí me quedo. Gracias, Diana. Sí, yo quería comentar ciertos puntos y antecedentes históricos. Diana lo sitúa aquí en México y como en nuestros tiempos actuales, o sea, no hace tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos a pensar desde Freud, había todo este intercambio epistolar que son las cartas, donde, por ejemplo, el caso Juanito, que fue publicado en 1909, Freud no conoció a Juanito y fue un análisis, si lo queremos llamar, o una intervención analítica a distancia, porque Juanito no acudía al consultorio, eran cartas entre el papá de Juanito y Freud, donde se estaba dando como las interpretaciones o las consideraciones que Freud en ese momento tenía acerca del contenido de la fobia de Juanito. Entonces, bueno, si nos vamos como a todos estos antecedentes, no es que desde que existe el teléfono existe una cuestión de intervención a distancia, sino desde las cartas se podía ver intercambios analíticos, si lo queremos llamar así, más que pues un proceso psicoterapéutico, pero bueno, eran como los pininos, como las bases donde también se empieza a ver la, pues, la posibilidad de intervenir, aunque la persona no se encuentre presente ahí mismo, ¿no? Entonces, es muy importante destacar también que, bueno, en el siglo XX y después, posteriormente en el XXI y actualmente, todas las migraciones humanas han provocado también este fenómeno de recurrir a medios de comunicación, a comunicarnos por a través de distintos, técnicas, con la invención del teléfono, posteriormente el uso y la divulgación y la facilidad de poder tener internet en tu casa, tener computadora en tu casa, se han ido avanzando muchísimo en ese sentido, todas las comunicaciones. Entonces, hay un concepto que se llama aldea global, donde McLuhan, un teórico de la comunicación humana, habla que justo todas estas migraciones humanas lo que van a tender a provocar es que el ser humano busque facilidades intercomunicativas entre pues, nosotros, ¿no? Entonces empieza a generar tecnología capaz de lograr una comunicación más sencilla entre nosotros y la gente que queremos, tenemos vínculos con ellos, que se encuentran en otro lugar, ¿no? Entonces, así comienza toda esta idea de comunicación que posteriormente se llevará a la terapia, ¿no? Porque hay una necesidad de comunicarnos con el otro. Y aunque tú te vayas a otro lugar, que ahorita lo comentaba Diana, es muy interesante, por ejemplo, con la pandemia, que la parte cultural es muy importante. Entonces, hay mucha gente que vive en otros países, pero es mexicano y busca terapia a distancia con un mexicano. ¿Por qué? Por la parte cultural. Es más sencillo entender cómo es mi dinámica familiar, cómo funcionamos aquí en México para un mexicano, que a lo mejor para alguien que se mudó a Japón y acuda con algún terapeuta japonés, ¿no? La parte cultural es muy importante y esta parte cultural hace que uno busque terapia a distancia, por ejemplo. Ahorita decía Diana que no tenía cifras, ya las busqué y es muy curioso porque en 2022 dice que aumenta la demanda de terapia a distancia un 70%, cosa que no es sorprendente ni nada porque estamos hablando que en 2020 fue la pandemia, fue una pandemia bastante prolongada, ¿no? Entonces, en 2022, curiosamente, ya se podía como salir más a la calle y todo, pero ahí aumenta un 70% la demanda de terapia a distancia. Y bueno, los estudios que acabo de revisar dice que es igual de efectiva, cosa que después hablaremos, ¿no? Que tiene una efectividad igual, ¿no? Porque al final el vínculo, aunque estemos a través de una computadora, se establece, ¿no? O sea, es la parte que hay que rescatar, el vínculo humano
es el que va a posibilitar el entendimiento con el otro, a pesar de que viva en África, en donde esté, ¿no? Hay ahí una conexión relacional con el otro. Y curiosamente, nada más unos datos antes de darle la palabra a Diana. 7 de cada 10 pacientes que solicitan terapia a distancia son mujeres. Me parece que esta cifra es muy similar a la terapia presencial, ¿no? Generalmente las mujeres tienen una mayor, pues, conciencia de enfermedad, si lo queremos llamar así, o deseo de acudir, o menos estigma social de acudir a terapias psicológicas, ¿no? Porque todavía hay este peso sobre la masculinidad, donde habría que aguantar todo y mostrarnos fuertes siempre y poder con todo, ¿no? Entonces, bueno, 7 de cada 10 pacientes que solicitan son mujeres, y en la franja de edad de terapia a distancia más común es de 25 a 34 años, que tampoco me parece sorprendente. ¿Por qué? Porque hay un concepto de nativos digitales. ¿Qué es un nativo digital? Es alguien con quien ya nace con la tecnología existente. Por ejemplo, los niños de hoy, desde que nacieron, hay celular, posteriormente iPads, hay computadoras en las casas. Entonces ellos ya se consideran nativos digitales. ¿Por qué? Siempre han tenido la tecnología a la mano. Pero bueno, si vamos a los chavos de 25 a 34, todavía los de 34 ya crecieron con facilidades de tecnología, pero no tantas, pero alguien de 25 ya tenía mucho más acceso a la tecnología en sus casas. Entonces, no es raro que se pueda escoger el método de distancia por preferencia simplemente, porque pues es algo natural para ellos, ¿no? Es algo con lo que nacieron y están acostumbrados a la tecnología desde siempre. Diana, te escucho. En efecto, si nosotros, yo en específico, creo Humberto, que veo más o menos la edad, hubiéramos querido tener una terapia a distancia, pues si recordamos, nosotros más o menos teníamos que desconectar el teléfono y luego conectar el internet y ver que se hiciera la conexión y luego iba muy lento y entonces, bueno, nosotros no teníamos esa idea o no pensaríamos en esa oportunidad, aunque con el teléfono sí. Y entrando entonces en esto, cuando nosotros estamos hablando de terapia a distancia, podemos utilizar lo que es justamente el teléfono, cualquier cosa que esté conectada al internet, y algunos mencionan también chat. Y aquí quisiera yo mencionar que yo en específico creo que esto que dicen de terapia por chat, no, ahí es donde yo le vería muchas más desventajas, ¿no? O sea, sí necesitamos una interacción mucho más, a tiempo real, y acuérdense que el chat le tuvieron que crear los emoticones justamente para que no se malinterpretara de cómo estábamos hablando y cuál era la emoción que estaba resultando en ese momento. Entonces, yo he escuchado personas que dicen es que yo doy terapia en chat. Yo ahí sí creo que sería demasiado complicado y no sé qué tan funcional sería esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo? Creo que ya empezamos con esta parte. Nosotros debemos, si queremos trabajar con una persona a distancia, evidentemente necesitamos una forma en la cual vamos a poder comunicarnos de manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Si lo vamos a hacer, por ejemplo, como una videollamada, necesitamos contar con una conexión de internet que sea lo más estable posible. Hay quienes dicen, ay, es que yo trabajo con pacientes a distancia, pero el internet es malo. No, o sea, si tú vas a trabajar y ya estás poniendo esta modalidad, invierte en un internet el cual sea bastante robusto para que tú tengas la conexión y la oportunidad de trabajar con una persona a distancia. Y aquí empezamos con eso, o sea, vamos a hacer una símil. Si yo quiero dar terapia de manera presencial, pues yo tengo que tener un consultorio. O sea, yo tengo que tener un consultorio, yo tengo que tener un lugar que sea agradable, y aquí entran dos cosas, o sea, siempre el consultorio debe ser agradable. ¿Para quién? ¿Para el analista o para el paciente? En realidad tendría que ser para los dos,
pero tenemos que estar, que el analista tenga que estar lo suficientemente cómodo para que pueda prestar o rentar su cabeza durante ese tiempo y no tenga que estar pensando en nada más o viendo nada más o que si está muy incómodo el lugar y entonces de esta manera no le esté prestando la atención debida al paciente. Lo mismo sucede acá. Si yo voy a decidir que voy a trabajar a distancia, necesito un espacio, yo analista, necesito un espacio el cual esté provisto de todo lo que yo necesito y que sea un lugar tranquilo y que sea solamente esté yo para hacer justamente lo mismo que haría de manera presencial. O sea, no se vale que me voy a la cocina y me pongo a revisar los frijoles si yo estoy trabajando con mi paciente y tengo que estar en un lugar tranquilo donde yo le voy a prestar la atención a mi paciente, pero a cambio también le voy a pedir a mi paciente que esté en un lugar tranquilo, que trate de mantenerse él el tiempo que va a durar la sesión, que algunos trabajamos 45 minutos, otros trabajan 50, otros trabajan 60 minutos, que esté en un lugar tranquilo donde no haya interrupciones e inclusive los que trabajamos con Divan, algunos de los pacientes también buscan tener la misma posición para entonces replicar más o menos la zona o el lugar donde se está llevando a cabo las sesiones. Eso sería como hacer esta especie de símil. Después tendremos que hacer un encuadre y evidentemente el encuadre ya estamos hablando de estas reglas que estamos manejando, de que por favor tiene que ser así de esta manera. Y actualmente creo que es una de las problemáticas más grandes que hay. O sea, estamos tan acostumbrados a esta era digital y a la comunicación que es asíncrona, que de repente nosotros ponemos algo y esperamos y lo soltamos al espacio y esperamos que nos contesten en 2, 3 horas, una hora, un día, y y no, o sea, en este caso es que si nosotros vamos a replicar esto, nosotros tenemos que estar en tiempo real y que ellos a veces de repente mandan mensajes y quieren que les contestemos y no, nosotros tenemos que marcar en ese encuadre que nosotros no vamos a estar contestando los mensajes, sí les contestaremos respetuosamente, lo vemos en la sesión, o sea, lo vemos en la sesión, lo trabajamos a tu hora, pero no vamos a estar contestando porque eso ya sería salirse del encuadre y ustedes me dirán, ay, qué rígida eres, Diana, o sea, ¿por qué si le puedo contestar a mi paciente ya es algo muy corto? Pues porque nosotros ya estamos rompiendo eso y no vamos a ver los síntomas que pudieran estar apareciendo y que eso sí lo vemos dentro de la terapia, dentro de la sesión. Y eso es lo que nosotros necesitamos estar viendo. Por eso creo yo que en una terapia a distancia tiene que estar el encuadre muchísimo más estricto o sí, pues mucho más establecido que en una presencial, donde quizá ahí pudiera variarse poquito, un poquito más, pero también otra de las cosas, y cito aquí un libro que es de Ricardo Carlino, que dice, pero también hay que aprender, se llama Psicología a Distancia, pero también hay que aprender a hacer variables, porque tenemos que ver qué tanto podemos darle el espacio de hacer un cambio en el encuadre en el momento que tengamos que hacerlo. O sea, tenemos que tener esa flexibilidad, pero también tenemos que tener esa forma más estricta de ser para poder entender qué es lo que está pasando ahí. O sea, no podemos... Eh, ¿Cuándo podríamos hacer un cambio de encuadre? Cuando esta persona se va a otro país y resulta que su hora de sesión aquí es a las 11 y allá está siendo a las 2 de la mañana. En ese momento nosotros tendríamos que ver cómo hacer ese cambio de encuadre para que entonces sea funcional, porque evidentemente no le vamos a pedir al paciente que a las 2 de la mañana se conecte, porque ni siquiera va a estar lúcido para poder trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, ahí son esos pequeños puntos que tendríamos que estar viendo qué tanto sí podemos modificar y qué tanto no. O, por ejemplo, en qué otro momento podríamos variar un poquito otra vez el encuadre
que aunque a lo mejor me estoy contradiciendo, no, porque estamos diciendo que tenemos que ser firmes y que cuando estas personas hacen este cambio, ya en el encuadre principal decimos, bueno, vas y entonces vemos cuáles son las horas y vemos si se tienen que hacer modificaciones o no. Ya está escrito en el encuadre que cuando se hace este tipo de cambio, podemos hacer esas modificaciones y y llegan allá y entonces se van haciendo estas modificaciones. ¿Qué otro momento es que es que hay pacientes que dicen, no te preocupes, yo llego, está bien, tenemos la hora, si me queda a mí la hora, pero ¿qué crees? Llego y no hay internet allá. Entonces, a veces se dice, mira, pues mejor llegas allá, te acomodas todo lo que necesites, buscas un lugar estable y entonces ahora sí nos ponemos en contacto para ver en qué momento y a qué hora y cómo vamos a retomar las sesiones. Y ahí son como esas pequeñas variaciones que se van haciendo en cuanto al encuadre de las sesiones y la frecuencia, pero se trata de mantener lo más estable posible. No sé si quieras decir algo, Elena. Sí, justamente retomando lo que comenta, ¿no? Yo coincido, la parte del chat es muy compleja porque la voz humana y el afecto van de la mano, ¿no? Entonces, el tono de voz, las palabras que se usan, la velocidad en la que hablamos, todo eso incide en el vínculo e incide en la interpretación que se le pueda estar dando al paciente. Por eso la parte del chat, donde se lee nada más y no se está hablando, me parece muy compleja de aterrizar para un tratamiento, ¿no? Porque al final de cuentas le faltaría esta parte afectiva y calurosa y del tono, la intención, etcétera, que uno usa con la voz. Además de aspectos teóricos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, podemos asociar libremente, no tenemos que estar procesando tanto ni pensar tanto. Cuando uno escribe, necesariamente de la idea que tenemos, se tiene que pasar a palabras y escribirla. Entonces ahí hay un proceso secundario del pensar mucho más establecido, o sea, la asociación libre es mucho más complicada así. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar una cosa y digo, ay, no, qué barbaridad, esa no, mejor le voy a decir así, ¿no? Entonces, bueno, ya hay una parte como de un filtro que no ayuda para la cuestión terapéutica. Retomando esto del chat, coincido con Diana, ¿no? Y otra parte, la parte donde dice Diana del encuadre, recordemos que el setting analítico es el consultorio. El consultorio en la presencialidad tiene toda la intención de contener al paciente, de darle un espacio, de darle contención, de como quitarnos el traje de ya estoy en la calle, ya llegué a terapia y puedo abrir todo lo que yo quiera abrir, ¿no? Sí hay una transición de espacios que permite que nos soltemos más para empezar a hablar, a vulnerarnos, a lo que tengamos que hacer en esa sesión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando es a distancia? Justo es lo que dice Diana, se propone que el paciente también haga su espacio analítico. Entonces, busque dónde poder hablar solo, sin miedo a que lo escuchen, que ese fue un miedo muy común en la pandemia, ¿no? En la pandemia nos tocó tener sesiones a distancia con el paciente en el baño, con el paciente en el coche, con el paciente en el armario, donde creía que menos lo iban a escuchar, porque al final toda la familia o la gente con la que viviera el paciente estaban en casa, encerrados. Entonces no había esta sensación de libertad de decir lo que sea. Y a lo mejor me enojé tremendamente con mi mamá, pero mi mamá está afuera y me va a oír, ¿no? Entonces empezaron a ver este tipo de herramientas como de poner música mientras estaba la sesión para que no escuchen los de afuera. Esto pasó en la pandemia específicamente. Y creo que todos tenemos anécdotas de haber visto pacientes escondidos en algún lugar de la casa o en el coche para que no los oyeran, ¿no? Pero bueno, ya no estamos en pandemia. Entonces, cuando hay este tipo de intervención, por ejemplo, y si es niño o adolescente, es muy importante en la entrevista con los papás
decirles que permitan que el paciente, el niño o el adolescente, tenga su espacio donde nadie lo escuche y pueda hablar libremente. Entonces se le puede decir, vas a tomar tu terapia aquí en el cuarto, en tu cuarto, vamos a cerrar y nosotros vamos a estar ocupados por allá, ¿no? Porque si al final está en la sala donde todo el mundo está, no va a haber una cuestión de libertad al hablar, ¿no? Entonces, el buscar un espacio propicio es hacer este setting analítico virtual, es tener lo que nos da el consultorio en nuestra casa o en nuestra oficina, porque mucha gente también toma sus sesiones en la oficina. Entonces van a una salita de juntas especial, la piden, la agendan y toman su sesión ahí, ¿no? Entonces es muy interesante y muy importante como este tipo de detalles, porque luego se nos pasa y entonces no se logra esta intimidad y esta confianza para hablar con el analista en la terapia, ¿no? Ok, y siguiendo con esto, también nosotros, ahí ya vemos uno de los primeros problemas justamente de la terapia a distancia. ¿Cuál es el problema? Es que cuando estamos conviviendo con otras personas, generalmente cuando los pacientes vienen a justamente al consultorio, salen y hay una especie como cuando las sesiones son fuertes o las sesiones te llegaron a mover algunas cosas, uno se tiene que ir recomponiendo. La oportunidad de salir e irse recomponiendo en el transcurso o en el camino es importante. Uno va otra vez acomodándose, va viendo que está aquí y ahora, va otra vez calmándose. En muchas ocasiones, justamente con esta parte de que una de las ventajas que tenemos justamente de la psicoterapia a distancia es que yo no me tengo que estresar y moverme todo este camino tan largo que a veces no estamos en la misma ciudad, ni siquiera estoy hablando de que estamos en otro estado o ni mucho menos en otro país, pero a veces la ciudad es tan caótica que cruzar la ciudad a veces se vuelve imposible, y lo estoy diciendo real, o sea, imposible. Entonces, un beneficio de la terapia a distancia es que yo la puedo tomar desde la comodidad de mi casa sin llegar estresado y sin llegar tarde y poder acomodarme de manera tranquila, pero una cosa que está en contra es que cuando yo salgo de la terapia, el caminar o el irme relajando poco a poco me va reacomodando. Y con esta parte de justamente que decía, por ejemplo, esta Elena, de que yo pido una sala en mi trabajo, la forma de tener que recomponerme es inmediata. Tengo que acomodar, o sea, es que toqué algo muy fuerte que a lo mejor puedo reflexionar. No, ya no me da tiempo de reflexionar porque ya tengo que entrar a la siguiente junta. Entonces, ahí vemos un pro, pero también vemos un contra. O sea, esta forma de inmediatez y esta forma de trabajar tan rápido, de la vida tan rápida, nos lleva entonces a que nosotros no tengamos esta oportunidad o esta ventana de ir metabolizando poco a poco, sino que tengo que cerrar ahí pronto para integrarme a lo que sigue. Y sí, en efecto, hay pacientes que en efecto son muy disciplinados o amorosos de su terapia y que buscan un espacio justamente para poder tomarla. Y estoy hablando de que algunos lo toman encerrados en el baño. A mí también me llegó a tocar una paciente que se encerraba en el baño y esa es una parte linda porque cuidaba su espacio analítico, pero hay otras personas que quedan con esta idea de que es una idea también, yo creo, con puntos narcisistas de que yo puedo hacerlo todo y al mismo tiempo. Entonces, no te preocupes, yo aquí estoy escribiendo la carta a mi jefe y te estoy escuchando y estoy analizando. No. O no te preocupes, estoy manejando, pero yo aquí puedo pensar. No. O sea, pedimos respeto y pedimos que entonces haya este espacio analítico, porque eso es lo que nosotros estamos necesitando, un espacio analítico en donde la persona pueda hacer introspección y pueda entender y pueda llegar a una claridad. La otra parte, pues a lo mejor si estás escuchando, pero estás escuchando en un nivel superficial. Y la idea es que nuestro trabajo se haga con profundidad. Entonces, ojo con eso.
o que dicen, no te preocupes, le movemos tantito las sesiones. Si ya hay un problema con que esto es virtual y que hay muchas personas que no se sienten a gusto con con no ver a la persona, entonces todavía mover los horarios ocasiona o puede ocasionar también más problemáticas. Entonces, seamos éticos y hagamos el trabajo como lo tenemos que hacer, encuadrado, y lo tenemos que pedir respeto, dar respeto y pedir respeto. No es respeto hacia el analista, que sí, sino es respeto a su propio tratamiento y que esto lo entiendan cómo va a funcionar. Pero es importante ese cambio y yo lo veo como una desventaja, el que es la inmediatez y que enseguida salen a conectarse a otra cosa. Aquí lo dejo. Sí, es muy interesante lo que dices, Diana, porque es estos espacios de contención y además de transición, ¿no? O sea, el que haya, por ejemplo, una sala de espera muchas veces cuando hay una sesión intensa, las personas salen y hasta pueden tomar un poquito de asiento ahí, respirar, calmarse, estar más tranquilas y ya salir, ¿no? Cuando es un espacio virtual, pues muchas veces no tenemos el tiempo de tomar la transición de un lado al otro, sino que inmediatamente pues, nos reintegramos a nuestra vida. Creo que aquí tocas otro punto muy interesante, la parte de las distancias como ganancia, ¿no? O sea, ahorita vimos un punto negativo, un punto positivo. En esta Ciudad de México, el tema de los traslados, de las lluvias, del tráfico tremendo con el que vivimos y todo, ha propiciado también el tipo de terapias a distancia. Que esto no quiere decir que justamente vamos a aprovechar todos estos tiempos muertos en nuestra ciudad, como el ir de acá a acá, que son 2 horas a veces, 1 hora, para tomar la terapia. Habrá que darle su espacio en casa, en algún lugar donde tú te sientas cómodo para tomarlo, ¿no? Pero hay que darle su espacio, no es mientras hago otra cosa o mientras transito a otro lugar, ¿no? Esta es una parte muy importante que hay que, como puntualizar. Y también la parte de cuestiones técnicas, por ejemplo, de cómo se va a dar una terapia a distancia. Muchas veces, si es de corte psicoanalítico, se puede quedar con el paciente justamente si se va a apagar la cámara, por ejemplo, ¿no? Nos saludamos y apagamos la cámara como si estuviéramos en diván. Puede ser este el acuerdo, entonces se puede apagar la cámara y se está escuchando y se está intentando una serie de asociación libre sin estar tan pendiente de la parte de lo, pues, del contacto visual que uno tiene cuando está en cámara. Así como en el consultorio te reclinas en el diván y no estás viendo a tu analista. Ese puede ser un punto, por ejemplo, importante a considerar en análisis a distancia. Hay veces que las terapias no tienen ese corte o no se llegó con el paciente a esa parte del diván virtual, ¿no? Y se mantiene la cámara prendida todo el tiempo. Ese también podrían ser como consideraciones técnicas que dependerían de cada paciente. No es que con todos tengamos que hacer lo mismo, pero creo que con cada paciente tendríamos que valorar, así como se considera si se pasa diván o no un paciente, si se mantiene la cámara o no, si se va a saludar y despedir uno con la cámara prendida, o sea, qué tipo de pautas técnicas tendríamos que tener. A veces también es por teléfono, no solamente es por plataformas como Zoom o Teams o algo así. Es por teléfono y bueno, en el teléfono evidentemente no está la parte visual, pero sí está la parte de contención afectiva a través de la voz, ¿no? Como decíamos, puede ser como el analista que no vemos que está detrás de nosotros en el diván, nosotros como pacientes, que nos contiene con su voz, que contiene los silencios, a lo mejor con cierto sonido como o alguna respiración que se haga sentir que ahí está, se acompaña con el paciente, por ejemplo, con el teléfono a través de la voz.
Y ahí quisiera seguir con lo que está diciendo Elena. O sea, una de las características que yo creo que deberíamos desarrollar todavía más las personas que vamos a trabajar a distancia es la escucha. Tenemos que tener una capacidad de escucha, un oído muy entrenado. Y aparte de eso, tenemos que, ella menciona hacer pequeñas pautas. Generalmente en vías o en plataformas, en distancia o en plataformas, ya sea teléfono o ya sea plataformas, nosotros vamos a tener que hacer una pequeña variación a la técnica en este sentido. Vamos a hacer más intervenciones. ¿Por qué? O sea, no es porque yo quisiera hacerlas, sino porque tenemos que priorizar que el paciente entienda que nosotros estamos ahí. O sea, si tú vas al consultorio y estás en diván y no ves al analista, pues no importa que no lo veas porque sabes que está ahí, o sea, no se escapó, o sea, sigue ahí. Pero cuando nosotros estamos a distancia, ¿qué sucede? De repente las llamadas se caen y no saben, y nunca se enteraron de que la llamada se cayó o que el internet falló y entonces nunca nos enteramos. Entonces, esa es otra cosa que también se hace de la variación a la técnica, que nosotros tenemos que estar haciendo pequeñas intervenciones un poco más constantes para que el paciente vaya entendiendo que nosotros continuamos con él, porque lo que tenemos que priorizar es que él sienta que hay una relación entre el paciente y el analista. Esto también trae como consecuencia que a veces se puede romper la asociación libre y no sea tan profundo. Entonces hay un pro y hay un contra otra vez aquí. O sea, sí que bueno que puedes tomarla y que de otra manera no llegarías y que de otra manera no la tendrías, pero nuestras intervenciones que sea nada más un, "Mm, ok, mm". O sea, con esos pequeños detalles que nosotros estamos haciendo, propiciamos que la persona entienda que seguimos ahí, pero detenemos de alguna forma el libre pensar y las asociaciones del paciente. Entonces, ojo, también eso lo tenemos que tener en cuenta. Y lo otro que comentaba era esta parte en donde nosotros tenemos que tener el oído muy entrenado porque tenemos que estar bien, estar escuchando las tonalidades que le va dando el paciente para que nosotros entendamos en qué sentido lo está diciendo, porque como no lo estamos viendo, por ejemplo, en teléfono, no lo estamos viendo, tenemos que entender si ya se puso contento o que si está, inclusive en el oído, con el oído podemos entender si está manoteando o no. O sea, tenemos que afinar mucho, mucho, mucho el oído para poder entenderlo. Por eso es que uno dice, bueno, si no estás pudiendo escuchar, unos audífonos a lo mejor o y un lugar donde está privado para que tú puedas escuchar, porque si no, esos detalles se van, que eso sí lo podríamos nosotros notar de manera mucho más fácil cuando es de manera presencial, ¿no? Entonces, es ese otro pro y otro contra. Nosotros tenemos que estar fomentando muchísimo el que el paciente sepa que nosotros estamos ahí, que continuamos ahí y que él pueda seguir hablando y bueno, que no nos hemos ido. Ese es ese punto. No sé, Elena. Sí, creo que tocas un punto muy importante también. ¿Qué pasa con el lenguaje no verbal? Ese sería uno de los contras. Sí, en Zoom, por ejemplo, podemos ver al otro, ¿no? O sea, cuando hay una cámara, es una videollamada, o en WhatsApp, o en la plataforma que uno use, tienes un poco la lectura de las expresiones faciales, ¿no? Porque estoy viéndole la cara, pero generalmente lo vemos de aquí para arriba, ¿no? O sea, no hay una lectura completa de todo el lenguaje no verbal que tiene ese paciente. También hay, por ejemplo, cosas que tenemos en nuestra, así tal cual descrito en nuestra historia clínica que siempre hacemos de principio, donde está descripción breve del paciente. Ese es un punto muy importante. No tenemos esa parte del paciente. Si ustedes no han visto un paciente nunca y de repente se conectan y pon que esa videollamada es de aquí a acá, no puedo imaginar bien cómo está vestido del todo, cómo es físicamente, ¿no? Si es muy alto o no es alto, si es tiene sobrepeso o está en peso. O sea, todas estas cuestiones que uno se fija y describe
en la historia clínica, en descripción breve del paciente, hay que modificar, ¿no? Se vale hacer preguntas cuando son pertinentes, ¿no? Por ejemplo, si una paciente te está hablando de conflictos con la alimentación, ¿no? Y esto, y me siento de tal manera, y es que estoy gorda, y lo que sea, uno se vale preguntar, a ver, cuéntame un poquito cómo eres físicamente porque no te conozco. A ver, platícame. Y entonces tenemos datos donde nos podríamos dar cierta idea, ¿no? Porque ¿cómo eres gorda? Bueno, a ver, cuéntame, ¿cuánto mides? Tanto. ¿Cuánto pesas? Tanto. Entonces ya uno puede tener la descripción subjetiva de la paciente de sí misma, soy gorda, con una descripción un poco más pegada a datos, de decir, mide 1,60 y pesa 55 kilos. No es una descripción que corresponda a alguien con sobrepeso, ¿no? Entonces, ya vamos viendo que esto es de la paciente y es una cuestión de autoconcepto que habrá que trabajar con ella, más la otra parte que es la real. Mide y pesa esto. Eso, por ejemplo, en el consultorio no tenemos la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque la estamos viendo. Llega una paciente y puedes ver, ah, está muy delgada, o tiene cierto sobrepeso, o usa sudaderas gigantes y esconde su cuerpo, o sea, toda esta parte de lo no verbal, de la vestimenta, de nuestras partes de gestos que no son verbales, entran en esta complicación de la terapia a distancia que uno tiene que tener muy en mente para preguntar y para que no nos dé miedo, pena, lo que sea, hacer este tipo de preguntas porque es importante. Oye, cuéntame, ¿cómo te vistes normalmente? Ah, bueno, uso sudaderas ¿y de qué talla son tus sudaderas, no? Ah, no, generalmente son 2 tallas o 3 más que yo. Ah, ok, ¿por qué es esto? ¿No? O sea, uno tiene que tener un poco más de indagación verbal de aspectos que en lo físico y en lo presencial, pues daríamos por sentado, la estamos viendo cómo es su postura, estamos viendo cómo viene. Entonces, eso sí son como consideraciones técnicas específicas que hay que tener con en la terapia a distancia. Ahora van a decir, bueno, si no, no, yo no tengo problema porque yo siempre lo hago por plataforma y entonces nos podemos ver y eso ya no, yo sí voy a leer sus expresiones faciales. Ajá, sí y no. O sea, ¿cuál es otra de las problemáticas en este caso? O sea, nosotros lo que vamos a estar viendo es cómo nos está leyendo el paciente. O sea, una de las cosas que hace o que hacemos todos los seres humanos y que por eso es que los que trabajamos de corte psicoanalítico utilizamos el diván, es que el paciente te va a estar leyendo el rostro y generalmente uno tiende a ir conforme vemos que el analista le está gustando ese material o no. Eso lo hacemos de manera natural, no hemos tenido que leer, que aprender absolutamente nada, ni en cursos, ni en diplomados, ni nada. Eso lo hacemos de modo natural. Entonces, cuando nosotros estamos en una plataforma, eso también puede ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque entonces el paciente nos está leyendo y nos va a ir dando material en ese sentido. Y nosotros tenemos que ser más expertos en el momento de que nosotros le podemos seguir señalando, oye, me estás dando un material que parece que sientes que es el que yo estoy esperando. Pero para eso nosotros tenemos que estar muy atentos a la relación que se está formando y empezar a ver pues, todas las características de este paciente para ir pudiendo señalar esos puntos, porque si no, entonces nos seguimos y decimos, todo va genial, o sea, todo va increíble y no, es uno de los puntos que nosotros tenemos que ir trabajando. También otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer y fortalecer mucho más es aprender a distinguir la transferencia y la contratransferencia por medio de este tipo de terapia. Generalmente en un consultorio de manera presencial, nosotros vamos a ver qué es lo que nos está depositando y nosotros qué es lo que nos está generando y qué es lo que le estamos pudiendo depositar. Se
En manera de línea, en línea, a distancia, es un poco más complejo y nosotros tenemos que estar pensando un poco más o entendiendo cómo está funcionando esta transferencia para poder devolverla o para poder trabajar con eso, no devolverla, para poder trabajar con eso. ¿Y qué es lo que nos está despertando a nosotros? Y a veces es un poco más complejo poder establecer esto y entenderlo. Yo creo que esta es una de las mayores complicaciones que se da en el trabajo a distancia, yo creo a título personal, que es una de las que más trabajo cuesta, porque ya mencioné la otra parte de que si nos estamos viendo y que además no es lo mismo que yo vea a un paciente de manera presencial y lo tenga de frente, porque hay veces que nosotros trabajamos de frente, que nosotros estamos viendo todo su cuerpo, como ya dijo Elena, que si se cruza de pierna, que si cruzó las manos, que si, o sea, estamos leyendo todo el lenguaje, a que si nosotros estamos en una plataforma donde generalmente pues nos vemos así como fotografía de infantil, ¿no? Como fotografía infantil y que lo demás no lo estamos leyendo y no podemos ver, por ejemplo, si nosotros al hacerle una intervención cruzó, por ejemplo, nada más los brazos. O sea, yo estoy cruzando las manos aquí y simplemente ustedes no me ven. Tendría que tener las manos aquí arriba, que es una postura irreal, para que ustedes puedan ver que estoy cruzando las manos. Y entonces ahí estamos nosotros también perdiendo qué es lo que nos está o qué es lo que está sintiendo el paciente como para nosotros trabajar. Acuérdense que nosotros trabajamos en tres niveles, trabajamos con lo que dice, trabajamos con lo que hace y trabajamos hasta con lo que no hace, ¿no? Con el lenguaje no verbal. Entonces, cuesta más trabajo eso. Por eso hay que tener el oído mucho más educado para nosotros entender las finuras de lo que está sucediendo ahí y fortalecer mucho y trabajar muchísimo de qué es la transferencia que se está desarrollando ahí. Hay muchas veces que yo he escuchado comentarios en donde dicen, ay, es que el paciente se va. ¿Por qué se va? Y hacen explicaciones de que es que la economía ahorita está muy mal. Pues sí, pero hay pacientes que sí se quedan y también la economía está muy mal y no estamos trabajando con la transferencia. Y ahí es donde muchos pacientes terminan yéndose cuando uno no está trabajando y no está identificando la transferencia y evidentemente uno no se lo está poniendo enfrente para que nosotros sigamos con el proceso. Ese es otro de los puntos que yo veo como negativos. Hasta aquí. No sé si vayan teniendo alguna pregunta, duda, como, porque bueno, me imagino que muchos de ustedes han estado trabajando a distancia, porque eso es un fenómeno muy curioso que ha pasado, ¿no? Las nuevas generaciones de psicólogos que acababan de empezar alguna maestría o alguna formación clínica o lo que sea, muchos no habían llegado al consultorio y empezaron a distancia, ¿no? Entonces, lo común para ellos era la terapia a distancia por la cuestión de la pandemia y no habían trabajado en consultorio. O muchos psicólogos también por cuestión como de practicidad, de menor gasto, etcétera, pues decidían estar en consulta virtual y no han establecido nunca un consultorio físico, ¿no? Donde atiendan a la gente. Entonces, bueno, esa es una de las particularidades de la pandemia y de los gastos, porque bueno, efectivamente es mucho más económico estar en tu casa, poner un bonito fondo de pantalla y conectarte, ¿no? Y darle un link al paciente y que se conecte y se acabó, ¿no? No hay mayor gasto o inversión. Pero en un consultorio, pues todos los que hemos tenido un consultorio lo sabemos, hay que pagar una renta, hay que pagar todo lo que se tiene que pagar de servicios, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta como para ir dando hay retroalimentación de dudas o algo. Yo quisiera, Elena, digo, también espero que los que quieran participar con mucho gusto, pero yo también quisiera decir algo, o sea, eh, pienso que hay que tener mucha ética en el sentido de que es cierto, yo voy a trabajar a distancia, pero si yo voy a trabajar a distancia, yo sí quiero decir que
no es nada más por economía. Elena lo dice y yo estoy de acuerdo con eso, pero también tenemos que tener la ética de yo voy a estar en un lugar que voy a designar para mí, que voy a designar para este trabajo, porque nosotros estamos trabajando con seres humanos y creo que es el activo más importante que hay. Y le voy a designar esto, o sea, no es cuando yo quiera, no es como yo quiera, no por ser a distancia, es hacerlo como yo quiera o en el momento que a mí me convenga. Es, de hecho, es mucho más trabajo, creo yo, en el sentido de que tenemos que estar fijándonos en estos detalles que nosotros estamos mencionando y que es un trabajo muy profundo. Elena y yo, que estuvimos en pandemia ofreciendo servicios, terminábamos realmente agotadas, porque a pesar de que era en casa y uno dice, ay, qué cómodo, estás en tu casa, ¿no? O sea, a pesar de que es en casa, el estar escuchando al paciente y el estar percibiendo todos estos matices que tiene el paciente, nos desgastaba muchísimo más que tenerlo en presencia. Entonces, ojo con eso, o sea, no es un juego, no es para ahorrarme unos pesos, es meterle seriedad al trabajo que estamos haciendo. También quiero resaltar que también se puede trabajar con pacientes niños a distancia y eso Elena es una experta y si nos quiere compartir eso también creo que ayudaría muchísimo porque Elena que tenía pacientes infantiles, pacientes niños durante este tiempo que estuvimos recluidos, ella continuó con estas terapias y muchos le decían que eso no era posible, que eso no iba a funcionar y sin embargo ella fue encontrando estrategias las cuales ayudó a que el tratamiento siguiera funcionando, porque ese es otro de los puntos. Como ya lo dijo Elena, si nosotros hacemos un buen trabajo, el trabajo a distancia tiene una alta eficacia, pero tenemos que tener todo esto que estamos mencionando. No sé si Elena quieras compartirnos algo de trabajo con niños a distancia y que los demás, Dos, de verdad, si tienen ujú. dudas, por favor las escriban o levanten la manita y escuchamos sus participaciones. Sí, dos cosas. Ahorita que decías una parte del costo, es muy curioso cómo también la gente luego, me ha tocado que preguntan que le dan menos valor por estos aspectos de que te ahorras la renta del consultorio a la terapia a distancia, cuando al final de cuentas el terapeuta es el mismo, el trabajo analítico y terapéutico va a ser el mismo, ¿no? Entonces muchas veces se espera que sea más barato, más económico a distancia que presencial. Me ha tocado escuchar gente que sí baja el costo si es a distancia. Mi consejo sería que pues en realidad valoren su trabajo porque al final ustedes están haciendo el mismo trabajo y como dice Diana, incluso hasta más porque hay que afinar cierta parte más intuitiva, atenta del oído para poder entender bien qué pasa ya sin que lo veamos todo, ¿no? Pero bueno, cada quien lo hará, pero mi consejo es que su trabajo sigue valiendo lo mismo, sea presencial o sea a distancia, porque pues uno lo hace con seriedad y ética, ¿no? Ahí, Eso por ahí, un lado. Ujú. ahí nada más rapidísimo es qué pasa con los pacientes que empiezan en virtual y luego vienen a presencial. O sea, ¿le van a subir el costo? ¿O qué pasa con los pacientes que están en presencial y luego se van a virtual y luego regresan? O sea, tienen un costo y luego bajan el costo y luego suben el costo. Entonces, mejor un solo costo y valoremos nuestro trabajo, de verdad valoremos, como dice Elena, valoremos nuestro trabajo porque a distancia, si hacemos bien el trabajo, de repente terminamos muy agotados. Ya está. Con esta parte de acabar agotados, bueno, sí, la parte, y eso era lo que se explicaba, ¿no? En la pandemia, qué tan cansados acabábamos de los Zooms, justamente porque el cerebro procesa a una velocidad y el ojo con la cuestión tecnológica llega un poco desfasada la voz del movimiento de la boca y todo. Entonces el cerebro en emparejar estos, como este desfase temporal que es mínimo, pero nuestro cerebro lo percibe, se agota, ¿no? Se agota porque estamos procesando información que nuestro cerebro dice, pero ¿cómo? Si ya habló,
y llegó al final el movimiento, pero yo ya escuché la voz, ¿dónde está como esta parte de integración? Pero bueno, ese es como un dato. ¿Qué pasa con la terapia a distancia con niños y adolescentes? Sí, efectivamente, cuando empieza la pandemia, yo tenía varios niños en consulta y pues había que seguir, ¿no? Porque era más beneficioso seguir e ir probando cómo le hacíamos que suspender, ¿no? Y suspender en un momento donde todas las redes de apoyo, escuela, amistades, etcétera, estaban pues, suspendidas o en pausa, más la parte de que estaban en casa y a lo mejor ahí había una situación de tensión específica, más toda la parte de la angustia de muerte, etcétera, ¿no? Entonces se decidió seguir, ¿no? Se decide seguir terapia con niños a distancia. ¿Y qué pasó? Pues fuimos probando. Pero me acuerdo que se fue probando con juegos en línea, ¿no? Se puede conectar uno a una plataforma como Zoom y proponer jugar algo en línea con ese niño a distancia. Muchas veces con la misma pantalla en blanco de la pizarra de Zoom se puede compartir y ahí se va dibujando y se va haciendo como esta parte de diálogo o una recreación de cierta terapia más de juego con el niño que solo hablar, porque de repente pones un Zoom y estás con un niño pequeño o 45 minutos viéndonos, ¿no? Nada más, cuando en el consultorio uno jugaba, armaba, ¿no? Entonces empezaron a buscar, de acuerdo a la historia con cada paciente, ciertos juegos que quedaran como ad hoc para la situación. Entonces, ya sea con algunos se pudo dibujar, con otros se buscaron juegos en línea, por ejemplo, hay muchos juegos en línea gratuitos para jugar dos jugadores, o sea, el niño a distancia y uno en su casa, ¿no? Como era la cuestión de la pandemia. Entonces empezaba a dar un intercambio lúdico, no solo era platicar, por ejemplo, también en este uso de plataformas o tecnología, Roblox es uno de los juegos que también se empezó a usar ahí en la pandemia, al menos por mí, porque hay un sinfín de juegos, entonces el niño, como si fuera un consultorio, elige el juego que quiere jugar, nosotros le decimos, te toca a ti elegir, y dentro de ese juego, que además hay un montón de variedades ahí, vas pues señalando, interpretando el contenido del juego. No sé si ustedes han jugado Roblox, pero hay juegos de roles, hay juegos de competencia, hay juegos de construcción, o sea, hay un sinfín de juegos que te va dando como la pauta para intervenir terapéuticamente en lo que el niño te está mostrando, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra casa y yo quiero ser la mamá, yo quiero ser el papá, yo quiero tener un perro. Entonces se va interpretando así como si estuviéramos en el consultorio, pero a distancia, ¿no? Siempre tú sigues el juego del niño como si fuera en el consultorio, donde el niño tiene esta herramienta de asociación libre a través del juego y uno va sobre lo que el niño vaya jugando. Esa es una de las como herramientas que se usó mucho en juegos de terapia a distancia. Y hoy podría decir que cuando niños no pueden acudir a consulta o se cambian de país y siguen su tratamiento, se cambian de estado y siguen su tratamiento, se establece este vínculo de juego a través de tecnología y funciona muy bien. Funciona, uno trabaja el contenido que tiene que trabajar, trabaja la angustia que tiene que trabajar, que traiga el niño. Entonces, bueno, es una de las herramientas para sorpresa que funcionaron muy bien a distancia y que a la fecha nos permite plantear terapia a distancia con los niños, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes, un aspecto importante es la cámara, ¿no? Hay adolescentes que depende de la edad, nos pueden pedir sin cámara o con cámara. ¿Por qué? Por la parte de no quiero que me veas, ¿no? Entonces, cuando un adolescente nos pide, no, yo quiero, pero sin cámara, va, lo hacemos sin cámara, ¿no? Pero aquí como en el consultorio hay que indagar por qué. A ver, cuéntame, ¿por qué no quieres la cámara? ¿Cómo te sientes cuando te ven? No, es que veo mi imagen y no me gusta. Bueno, ¿qué ves cuando te ves? Etcétera, ¿no? O sea, uno va trabajando lo que el paciente tenga en mente. Con adolescentes también a distancia se pudiera jugar. Se puede preguntar qué les gusta y jugar a distancia mientras se va platicando con ellos
o enfocarnos en platicar, ¿no? O sea, depende de la edad del adolescente y el adolescente en sí. Pero bueno, este era como una empapada a rasgos generales de la terapia a distancia con niños y adolescentes. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, a mí me llama la atención que las preguntas no están apareciendo. Yo espero que en YouTube, en el canal, pues, se atrevan a hacer más preguntas por si les quedan dudas o comentarios, ¿no? Y que acuérdense que por favor nos den ahí like para que nosotros podamos hacer estos contenidos para seguir con ustedes, ¿no? Una cosa que también, o sea, hemos mencionado beneficios, pros y contras acerca de la terapia a distancia. Digo, creo yo que, como decía Elena, nosotros no nos damos cuenta que estamos desfasados entre lo que es la voz y entre lo que es eh, pues la expresión y que eso cansa mucho y que pero también quiero señalar esto, o sea, Freud, en aquel momento, cuando va creando el método psicoanalítico, cuando va creando la teoría y la práctica de cómo se tiene que ir llevando, tuvo que ir modificando varias cosas, ¿no? Tuvo que ir haciendo varios cambios, entre ellos él empezó con esta parte de hipnotizar a las personas, después dejó la hipnosis para poder hacer la asociación libre, después le dijo a una famosa paciente, cállese doctor y déjeme hablar, y entonces empezó a entender que tenía que hablar menos y que entonces quien tenía que hablar más era el paciente, y poco a poco se fueron haciendo cambios, o sea, Freud todavía iba a la casa de los pacientes a dar terapia, posteriormente ya sale que es un consultorio, después sale con que son 4 sesiones por semana, después se ha hecho esta reducción a 3 sesiones, a 2 sesiones, a una sesión, se ha ido modificando, eso es lo que quiero señalar, con el tiempo se ha ido modificando, se dice que antes, en los años 70 era muy cuadrado y entonces el terapeuta prácticamente no decía nada y se quedaba callado, actualmente en las sesiones ya se habla y ya se participa muchísimo más, dependiendo también qué corriente o qué técnica está siguiendo, pero en general o ya con más generalidad se habla muchísimo más. Y una de las cosas que también tenemos que ver es que llegó el análisis a distancia y se va a quedar. O sea, así como se ha ido modificando la técnica y que hice un pequeño resumen a muy grandes rasgos, el análisis a distancia es algo que se va a quedar. Entonces tendríamos que también perfeccionar la técnica para que esto vaya funcionando de mejor manera. Tendríamos, o sea, y que entendamos de que no porque vamos a ir no porque Freud iba a casa del paciente y pedían panecitos con arenque, ahora tenemos que estar siguiendo eso, ¿no? O sea, tenemos que ir profesionalizando y que tenemos que entender que esto es parte de también nuestras funciones como terapeutas clínicos y que tiene que tener pautas y que tiene que ir viendo las reglas y que nosotros tenemos que manejar la ética y también entonces, entiéndanlo, como decíamos Elena y yo hace un rato, no porque sea distancia vale menos, no, o sea, si es a distancia trabajamos igual o más y tenemos que tener estas pautas claras en nuestra cabeza. Tenemos que estar viendo lo que de verdad aparece mucho la transferencia y la contratransferencia en cómo lo vamos a entender, el lenguaje no verbal, y tenemos que darle un sentido también a nuestro paciente de que entienda que esto es real, porque por eso es que muchos dicen terapia virtual, no es de gratis que utilicen la palabra virtual, o sea, no es terapia virtual, es terapia a distancia y que es una terapia real y que debe haber un contacto real entre paciente y analista y que debe formarse esta relación terapéutica y debe haber este sentido de que es algo confiable y que debemos diferenciar también esta parte de, y que los pacientes lo entiendan, de que esto no es una charla entre amigos, porque eso es lo que pasa mucho. O sea, nosotros estamos en video o estamos en videollamada o en teléfono o en chat con nuestros amigos y de repente el paciente no está entendiendo
que la terapia a distancia es otra cosa, que se utiliza casi de la misma manera en función de los aparatos o de esto que estamos haciendo, pero que es otra cosa y tenemos que enseñarle al paciente que es un espacio diferente, que no lo vaya a confundir, que no voy charlando con mi amiga en el celular, en el carro, mientras estoy manejando rumbo a no sé dónde. Es un espacio al cual se le tiene que dar respeto, no por nosotros, por ellos, porque es importante para ellos. Entonces, eso creo que es una de las complicaciones mayores y sobre todo para estas personas que ya nacieron con la tecnología integrada y que les está costando trabajo. Entonces, una de las cosas que sugieren algunos autores es que la terapia que va a ser a distancia comience de forma presencial. No en todos los casos se puede, porque pues hay otros que viven en otros países y nunca va a venir aquí a esta consulta, aunque sí llega a haber casos. Y entonces señalarles, así es, fíjate, apréndelo, vívelo. Y ya que lo vives, entonces ahora lo trasladamos a una situación en distancia y eso ya es que lo pueden replicar, porque eso es lo que está sucediendo en este momento. No le están dando el valor, pero no, y no los estoy atacando ni demeritando a ellos, sino porque en su cabeza no están entendiendo la diferencia entre una cosa y otra. Entonces también es trabajo de nosotros señalarles que este es un espacio terapéutico, el cual que tiene que hacer una diferenciación entre la forma en cómo se comunica con los amigos, aunque utilicemos las mismas estrategias o los mismos aparatos, y su espacio terapéutico. Entonces creo que eso es muy importante de señalar. Creo que había una pregunta, Elena, no sé si la tienes ahí. Sí, dice Enrique Velasco nos pone, la intervención, sesión, terapia no es gratuita. La modalidad, entre comillas, puede variar, ya sea a distancia, en el consultorio o híbrida. Sí, Enrique, tienes toda la razón porque también hay modalidad híbrida, ¿no? O sea, hay pacientes que, por ejemplo, como decía Diana, por situaciones específicas de trabajo, tomarán su sesión cuando estén en la ciudad presencial, ¿no? Y cuando tengan un viaje, una situación donde no te encuentran acá, respetando su horario, su tiempo, se conectarán desde donde estén y tomarán su sesión a distancia. Entonces también la modalidad híbrida y más en esta ciudad o más con esta actualidad donde hay tantos viajes de trabajo también, eh, es una maravilla, ¿no? Porque permite darle continuidad. Antes se tendría que haber cancelado, ¿no? Oye, pues voy a salir de la ciudad, cancelo sesión, ¿no? Y ahora pues nos podemos conectar y no pasa nada que estén en Monterrey, que estén en donde estén, la puedes tomar desde allá, ¿no? Humberto, Gaby quiero... pregunta. Sí, Ah, Humberto, ok, quisiera Humberto, adelante. retomar algo de lo que comentabas, Elena. Muy importante, mencionabas bueno, quiero hablar un poco de la tecnología, los avances y cómo implica en un proceso, entonces, comentabas, a principios había un desfasamiento entre la voz y la imagen y eso generaba un agotamiento mental y muy cierto, ¿no? Ahora la tecnología ha avanzado bastante, los internets ya tienen mayor velocidad y demás, y vemos en dos dimensiones, ¿no? Horizontal y vertical, digamos, en una pantalla son dos dimensiones, y eso genera un agotamiento, porque uno está con la mirada fija constantemente, y eso pues también nos cansa. Entonces, que es muy distinto en forma presencial, porque tenemos tres dimensiones y el cerebro le cuesta menos trabajo. Entonces, es un motivo también importante de no hacer una diferenciación entre el costo presencial y por videollamada. Y el tercer punto que quisiera comentar, cómo la tecnología va avanzando en forma así vertiginosa, más que vertiginosa diría. Entonces, ya está pues saliendo todo esto de las interacciones de hologramas en tercera dimensión,
en realidad virtual, virtual a nivel de por la tecnología, pero es a distancia también, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo afectará? Porque esto yo no creo que tarde más de 2, 3 años, ¿no? Ya hay muchos videojuegos, de hecho, que son en realidad virtual, a distancia, virtual a distancia. Entonces, pues como ir pensando también cómo prepararnos para esta próxima etapa de la tecnología, ¿no? Gracias, Humberto. Sí, yo creo que esto es muy interesante porque al final, o sea, nadie nos preparó para la cuestión de la pandemia, ¿no? Y como decía Diana, al principio pensamos ilusamente como la anterior pandemia por influenza, donde nos dijeron que eran 2 semanas y sí fueron 2 semanas o así encerrados. Aquí se prolongó casi a 2 años. Entonces, ahí yo creo que fue como un golpe donde a todos nos metieron en la tecnología y generaciones que tampoco estaban en contacto tuvieron que aprender a un Zoom, a todos nos costó, ¿no? Como de decir, ¿y ahora cómo le hago? Y por ejemplo, eso es bien curioso, los niños y adolescentes en aspecto tecnológico fueron los que más se adaptaron. ¿Por qué? Porque ellos ya nacieron con la tecnología, ¿no? Ellos ya estaban ahí, ellos ya jugaban virtualmente con sus compañeritos antes de pandemia. Y todos los demás adultos que no teníamos mucha idea, pues nos metieron. Entonces, ¿qué viene? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué nos tocará vivir como tecnológicamente? Pero algo muy noble de nuestra profesión justamente es que el factor humano, o sea, de esta parte de la inteligencia artificial para terapia, nunca va a llegar a ser suficiente. O sea, una inteligencia artificial no puede llegar a esta conexión, lo que decíamos, el vínculo humano, que es como parte esencial de la cuestión de cura terapéutica o factor terapéutico ¿no? En cualquier intervención, esa sí no la va a tener nunca la inteligencia artificial. Así que bueno, en ese sentido estamos salvados. Pero ¿qué viene? ¿Quién sabe, Humberto? ¿No? Pero va a ser Aquí, interesante verlo. aquí lo que quiero mencionar es que sí, también esa es otra cosa. O sea, yo entiendo que los psicólogos que están saliendo actualmente, pues lo hacen bastante rápido, la forma en cómo se conectan o integran la tecnología a sus vidas y que pueden hacerlo mucho más fácil con los pacientes en teoría, porque vuelvo a decir lo mismo, o sea, los que no nacimos con tecnología, aprendimos todo esto y ahora quizá a nosotros nos cuesta trabajo integrar la tecnología, a los nuevos no les cuesta trabajo integrar la tecnología, pero les falta todo esto de la técnica que estamos mencionando para que quede algo profesional, ¿no? Que quede algo profesional. Entonces, también nosotros que no nacimos con esa tecnología, nos va a costar o nuestro reto va a ser ahora aprender a utilizar la tecnología, ¿no? Muchos dicen, es que a mí la tecnología no me gusta, pues sí, no te gustará, pero ya está algo que llegó para quedarse y la invitación es para que los nuevos aprendan la técnica para que puedan usarlo con lo que ya saben que es la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial, también estoy pensando en eso, o sea, yo tengo una paciente, hablamos, trabajamos y utiliza la inteligencia artificial que la descubrió y dice, es que le puedo contar mis problemas a la inteligencia artificial, al chat GTP, y me contesta cosas que tú y yo quizá ya hemos hablado. Y le digo, entonces ya me puedes sustituir con el chat GTP. Y dice, no, porque bien frío me dijo, cámbiate de trabajo. Y dice, y no entendió todo lo que está pasando. Y dice, y él nada más me dijo, cámbiate de trabajo, ¿no? Entonces, sí, como dice Elena, lo que priorizamos y lo que tenemos que hacer es que haya una interacción humana a pesar de las distancias, ¿no? Que haya esa interacción humana. Y lo tercero, y lo último es que cuando nosotros hagamos un trabajo terapéutico a distancia, también tenemos que darle la seguridad al paciente de que todos sus datos, de que toda la información que esté dando va a ser confidencial. No porque estemos en redes, no porque estemos en algo virtual, va a ser de dominio público. Y esa es otra cosa que nosotros tenemos que enfatizar
y hacer que el paciente entienda que porque ahora pues uno está comiendo tacos y sube los tacos y entonces ya es de dominio público. No, aquí, a pesar de que utilizamos estos mismos elementos, es otra forma. Y esto, vuelvo a decir, hay que haber una confidencialidad y se le tiene que dar la certeza al paciente de que no va a salir la información de aquí. ¿Dudas, Tenemos preguntas, aquí, comentarios? ajá, justamente aquí hay dos, déjame verlas. Dice, Gaby, ¿y si el paciente toma la terapia a distancia por comodidad, solamente se debe incitar a que se vaya de manera presencial? Mira, Gaby, depende del caso, pero siempre es muy interesante cuando ese paciente que estaba a distancia va a consultorio. Para empezar, esta situación de conocerse en vivo, ¿no? Como de decir, ay, eres alto, ay, no, no te imaginaba así, oye, qué bonito el consultorio, oye, esto, o sea, siempre esta parte como de la realidad se siente muy satisfactorio. Que hay que, incitarlo, ¿no? Yo diría que depende del caso y depende el momento de trabajo con ese paciente. Yo creo que tarde o temprano la mayoría va a llegar, si es por comodidad, como dices, la mayoría va a llegar a un punto donde al trabajar como esta cercanía y todo, quiera ir a conocer, ¿no? Y de, oye, pues, ¿qué tal si me queda por ahí? Pues podría ir, ¿no? Entonces, yo creo que va a llegar el punto donde se va a dar el momento de conocerse. Y Enrique comenta, opino que la intervención debería tener el mismo precio y la cancelación debe de ser pagada, aunque la sesión presencial siempre sería más adecuada porque ya existe el espacio para la sesión. Coincido contigo, porque una agenda es una agenda que uno lleva las horas y no quiere decir que ese lugar mágicamente se va a ocupar, sea virtual o sea en consultorio si me la cancelan, ¿no? O sea, sigo guardando ese espacio de 11 a 11:45 para ese paciente, sea ahí mismo o sea a través de un Zoom, ¿no? Entonces coincido contigo, el encuadre debería de ser el mismo. Aquí yo quiero hacer también un comentario. O sea, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero cuando hay problemas para poder llegar, en la realidad uno tendría que decir, ¿qué crees? No llego. O sea, no llego, lo cancelo, o sea, ¿qué crees? Fiesta, tenía una fiesta y no llego. ¿Por qué? Porque se inundó, porque hay manifestación, porque hay bla, cualquier cosa, cualquier situación. Y aquí con esta nueva modalidad, que es a distancia, el narcisismo o los aspectos narcisistas se favorecen, porque entonces dicen, ¿qué crees? No llego, pero la tomo a distancia. Entonces yo sigo con mi vida sin tener alguna consecuencia, no es castigo, entiéndanse que es, pues, Renuncia, ¿no? gracias, ninguna renuncia. Entonces, ojo también con esa parte, o sea, porque esto de hacerlo a distancia propicia en que los aspectos narcisistas se potencialicen o simplemente se nos pasen en un punto ciego donde no estamos pudiendo ver si le cuesta trabajo a la renuncia o no, porque bien fácil, si es que hoy me desperté tarde, es que fui a una fiesta y estoy muy cansada, ¿no? Entonces, mejor la hacemos a distancia. Y es otra parte que nosotros tendríamos que estar trabajando, no sé de qué manera, eso se lo dejo también a los que estén aquí, de cómo hacer para que entendamos que debe haber una renuncia y que debe haber pues sí, un fortalecimiento, un crecimiento, o sea, porque a mí me va a costar el que yo tenga que pagar esto, que yo tenga que pagar esto, a la próxima me duermo más temprano y sí llego. Entonces, ese es otro punto que también tendremos que trabajar, ¿no? Creo que hay una pregunta por ahí. No, es la información donde justo se promueve que pues, nosotros, como sabrán, todos los lunes en este mismo horario estamos haciendo una supervisión grupal, donde cada quien va presentando su caso y todos opinamos y pues es muy enriquecedor porque al final siempre salen dudas que uno puede tener y aprender a trabajar con paciente, además de trabajar con nosotros mismos en terapia, es
requisito indispensable de esta profesión, ¿no? Pues ya se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó. No sé, si quieran decir algo más para cerrar, como siempre, pues agradeciendo que hayan estado aquí con nosotros. Y yo quisiera nada más decir que es un punto, digo, estamos exponiendo a muy grosso modo, pero que es algo que tenemos que hacer, va a tener que ir afinando, que va a tener que ir afinando. También les hago invitación a los que quieran supervisar y que muchos están supervisando justamente pacientes que trabajan a distancia. Entonces creo que eso también valdría la pena que fueran afinando su forma de trabajo. Sí hemos escuchado aquí en los grupos de supervisión, es que cuando luego a distancia es más barato, ¿no? No, bueno, si tú quieres, pero ¿qué mensaje estamos dando y cómo lo está entendiendo el paciente? Se valora menos, o sea, y nosotros cómo estamos valorando nuestro trabajo, ¿no? Entonces, una invitación a que los que quieran entrar al grupo de supervisión, pues adelante lo hagan con mucho gusto, ¿no? Y pues vamos a dejarlo aquí si quieren, y porque ya debemos, y nos vemos el siguiente mes. Ustedes voten y nosotros vemos, preparamos el tema. Espero les haya gustado.